que tengáis, podréis anotarlas o escribirlas en el chat para luego preguntarlas. Maika o Maite las expondrán o las podrán exponer y preguntar si lo consideráis oportuno, o bueno, o vosotros con vuestra intervención podréis también lanzarlas a las redes después de la exposición, y todo ello con la idea de que, bueno, si vamos viendo algunas cuestiones puntuales que vais preguntando, pues reconducir o intentar reconducir la asamblea y la explicación para aquellos aspectos que os puedan resultar más problemáticos. En principio, bueno, la primera idea la tenéis ahí encima de la primera de las diapositivas que hemos planteado, que es, vamos a hablar de la regulación de la fase de prácticas, que forma parte del proceso selectivo, es el último elemento del proceso selectivo, lo más complicado, como ya os dije en julio y decimos siempre, ya lo habéis hecho, habéis superado el concurso de oposición y ahora tenéis que pasar esta fase, este año de prácticas, y su regulación específica, pues es lo que hoy vamos a comentar. Las bases de esa regulación las tenéis en la propia convocatoria, las bases, la número 11 y número 12, ahí es donde están los criterios para hacer la regulación de la fase de prácticas. La base 11 que hemos reproducido ahí por escrito habla de el nombramiento del personal funcionario en prácticas. Esa fase o ese momento ya lo habéis o ya lo conocéis por un par de resoluciones. Este año hay un par de resoluciones que prácticamente son idénticas. Parece que la primera tiene unos errores tipográficos y la segunda no, pero bueno, yo creo que son la misma resolución en la que ya se os nombra funcionarios en prácticas para realizar este año en prácticas. Esa resolución, la que vamos a dar como buena y como definitiva, es la de 17 de septiembre de 2021 de la Dirección General de personal docente. Está publicada, si no recuerdo mal, a primeros de octubre. Y luego también, como os decía, hay una resolución o se publica una resolución anteriormente de finales de agosto, que también está publicada en el Diario Oficial, que es la misma, pero bueno, ya veremos a ver cuál de ellas dos finalmente hace a la que se refiere el procedimiento de prácticas. La primera base, la base 11, ya tenemos una resolución. Y ahora nos falta la resolución que regularía la base número 12. En la siguiente diapositiva, puedes pasar, Maika, la siguiente diapositiva, pues tenéis la regulación de la fase de prácticas. Las base número 12 de la convocatoria tiene la estructura que veis ahí, no la he reproducido porque vamos a hablar de ella durante toda la intervención y no creo que sea necesario en este momento reproducirla, pero es interesante que la leáis. Tiene esa estructura, fase de prácticas, base 12, el primer punto del objeto de que versará esta fase de prácticas, qué duración y regulación va a tener, cuáles son los efectos de no superar esa fase de prácticas, el aplazamiento o el posible aplazamiento de la fase de prácticas y el régimen jurídico administrativo, que es el de ser funcionarios en prácticas y con los efectos económicos y administrativos que ya conocéis y que vamos a desarrollar en esta asamblea. La resolución que regula las prácticas lo hemos retrasado el convocar y hacer esta asamblea hasta que la tuviéramos publicado en el Diario Oficial. Todavía no ha salido, yo esperaba que saliera ayer, que la publicaran ayer o esta mañana, pero no la han publicado todavía. Se ve que la están terminando de concretar y perfilar en algunos aspectos, pero sí que ya en la mesa sectorial del día 8 de octubre, la última que tuvimos, sí que la vimos. Sí que vimos la estructura, estuvimos comentando sus distintos aspectos, no varía mucho sobre la regulación de otros años en que se han hecho las prácticas, y sobre esa resolución, sobre ese borrador, es sobre el que vamos a desarrollar la asamblea. Esa documentación la tenéis en la web del sindicato, donde está la referencia a la mesa sectorial del día 8 de octubre de 2021, y en ella tenéis la documentación.
tanto de la resolución en castellano como en valenciano, y los anexos, que es lo quizás lo más interesante que contienen y que es lo que tenéis que también conocer para por lo menos saber cómo se tiene que hacer el informe que debéis de desarrollar. Pasamos de diapositiva. En la página web de la Consellería, me imagino que esta página os será familiar. En el apartado ahí arriba tenéis el camino que hay que seguir para llegar a esta web. En el apartado específico de oposiciones 2020 correspondiente, he utilizado el primer cuerpo docente, que es el de los profesores que he puesto profesores técnicos de formación profesional. No he cogido el primero, he cogido el último, pero es igual porque sirve, porque en todos ellos, en todos los diferentes cuerpos docentes, tenéis esa información que nos ha sido muy útil a lo largo de todo el proceso de las oposiciones, y el último apartado que veis abajo, donde pone nombramiento personal, funcionario en prácticas y fase de prácticas, es el que a partir de ahora se va a cumplimentar con todas las fases y con todos los trámites que os vamos a explicar en relación con la resolución. Si le diéramos ahí, si le diéramos a ese último apartado, lo que nos sale es lo que hemos puesto en la siguiente diapositiva. Lo primero que tenéis y lo único que de momento hay, habrá que actualizarlo o añadirán a continuación la regulación de la fase de prácticas, que es el borrador que estamos comentando, que todavía, como no está en el diario oficial, no lo han colgado en la web. Lo primero que tenéis ahí es esa resolución que os decía de 17 de septiembre de 2021, en la que salís todas las personas que habéis aprobado la oposición relacionadas en el anexo correspondiente, y donde se os nombra durante este curso escolar funcionarios en prácticas. Ahí ponemos la nota que os decía, hay dos resoluciones, una de 27 de agosto, publicada el 10 de septiembre en el diario oficial, igual que la que ponemos arriba de 17 de septiembre, publicada el 8 o 9 de octubre, que son iguales, que parece que no tienen ninguna diferencia, y lo único que yo he detectado en ellas, por ejemplo, es que en el anexo, pues en uno aparece algunos errores tipográficos y en otros pues tiene un mejor encuadre y formato. A lo mejor eso es lo que justifica el cambio de las dos resoluciones. Veremos qué dice la resolución de la fase de prácticas, porque el borrador hacía referencia a la primera, a la de agosto, a la resolución de agosto que tenéis ahí en azul, y no a la que parece que seguramente será la definitiva. Esos errores y esas correcciones son las que a lo mejor justifican que se retrase la publicación, como os estoy diciendo. Pero aquí en este apartado, dentro de la página web de la Consellería, es donde aparecerá lo que os estoy comentando: nombramiento de personal funcionario en prácticas, regulación de la fase de prácticas, con la resolución y los anexos que ahora vamos a comentar a lo largo de la charla, a lo largo de la asamblea, que será lo que tenéis que tener en cuenta. Si pasamos de diapositiva, empezamos ya pues, a analizar el contenido de la resolución. Hablamos con carácter genérico, hemos hecho 4 o 5 diapositivas similares sobre fases del procedimiento de prácticas, es decir, vamos a seguir un poco el contenido de la resolución, y lo primero que nos encontramos es, pues bueno, ahí se nombran o se van a nombrar a partir de los 10 días hábiles desde que se publica la resolución que comentamos en el diario oficial, se constituirán unas comisiones de calificación y evaluación. Esas comisiones de calificación y evaluación se van a centralizar en las direcciones territoriales de educación. Va a haber una por cada una de las provincias, una en Castellón, una en Valencia y una en Alicante. No creo que se constituyan más que una. Están formadas, como dice la resolución, por 3 inspectores. El inspector jefe es el que de la provincia correspondiente es el que la presidirá, y otros 2 inspectores más, un funcionario de la dirección territorial que actuará, pues bueno, va a ser el encargado de la gestión administrativa y de la aplicación telemática para ir haciendo el trabajo burocrático que se necesita la comisión de evaluación. Y luego también pueden añadirse a esa comisión algún otro funcionario docente, algún otro profesor o profesora docente de los cuerpos que sean convocados para que forme parte de esa comisión.
En la resolución se habla de forma adicional o adicionalmente se podrán añadir este tipo de personas. No sé si los incluirán o no, pero bueno, lo importante es que sepáis que va a ser la inspección educativa, en principio, la que constituye esa comisión de calificación y evaluación y la que supervise y desarrolle este proceso. Las funciones que tiene, que también las hemos puesto ahí, van a ser, lógicamente, evaluar a los opositores en prácticas, supervisar el procedimiento, es decir, lo que hacen los inspectores, que es supervisar que el procedimiento se desarrolle de la manera correcta y resolver las dudas que se planteen en su momento. Supervisar el procedimiento y la gestión informática de la documentación, etc. Estas comisiones están sujetas a abstención y recusación. Bien, una vez se constituyan esas comisiones, que tienen que estar constituidas, como digo, a los 10 días de la publicación en el diario oficial de la regulación de las prácticas, la primera o una fase que a lo mejor muchos de vosotros y de vosotras ya habéis conocido o bueno, os habrán comentado en los centros educativos donde estáis trabajando y desarrollando las prácticas, es la designación de las personas tutoras. En el calendario se establece que esa designación se hará por la dirección de los centros, con unas personas que tengan un perfil determinado, no muy, bastante ambiguo y flexible para permitir cubrir cualquier situación. Tienen que estar designados y nombradas las personas tutoras, profesores y profesoras antes del 30 de octubre. Inicialmente esa es la fecha prevista. Por tanto, la publicación está tardando en llegar porque luego habrá que hacer el trabajo mucho más rápido y en principio la fecha de 30 de octubre es importante para la designación de las personas tutoras y hacer otra serie de reuniones que tenéis que hacer. Los tutores o tutoras tendrán que evaluar la aptitud de la docencia, del profesorado, funcionario en prácticas, evaluar sus capacidades didácticas. Hay una novedad en esta convocatoria que es el caso específico del profesorado de orientación educativa que va a trabajar o que está trabajando, que está haciendo sus prácticas en los colegios de educación infantil y primaria. Es un caso novedoso, igual que la incorporación de los orientadores y orientadoras en los centros educativos después de desmantelarse los SPEs. Simplemente pues ahí hay una indicación y algunas normas específicas para este tipo de profesorado en prácticas porque es novedoso para todos el sistema de las prácticas que realizan los compañeros y compañeras de orientación educativa. En este caso, pues si trabajan en un colegio, la forma de designarles el tutor o tutora va a depender de la zona a la que estén adscritos y demás. Son casos particulares que leyendo la resolución se resuelven fácilmente. En principio, dentro de esa fórmula de esa designación de esos tutores y tutoras, lo que se indica es que el tutor debe supervisar, debe formaros, debe colaborar con vosotros en el desarrollo de vuestras prácticas. Está previsto, se dice, yo creo que es más literatura que realidad, se dice en la resolución que deberá de asistir al menos a 2 clases mensuales del opositor y opositora en prácticas, o sea que lo tendréis encima el tutor o la tutora cuando estéis haciendo vuestras prácticas en vuestros centros, teóricamente al menos. Y lo que sí que también se establece, y aquí sí que hay un poquito más de previsión, es que deberéis de acudir o deberéis de asistir al menos a 3 sesiones o a 3 clases del tutor. Y que para eso sí que se está previsto que la jefatura de estudios y la dirección del centro pues lo tenga en cuenta y organice los horarios para que esa asistencia sí que sea real. Por tanto, es posible que a ese tipo de actuaciones tengáis que asistir o a ese tipo de actuaciones que os sirvan de ayuda, tengáis que asistir a esas clases y la vuestra o la supervisión que tengáis por parte de los tutores y tutoras, pues a lo mejor es mucho más flexible en algunos casos de lo que realmente refleja el papel y en otros pues a lo mejor son mucho más incisivos y
y permitirme la expresión pejiguera a los tutores, pues entrando constante y permanentemente en vuestras clases. Pero bueno, tal y como está previsto ahí, la idea es que sirva para supervisar, formaros, ayudaros y valorar vuestra aptitud para la docencia. La persona tutora, como ponemos ahí también, tiene que realizar un informe o un cuestionario resolviendo unos ítems que aparecen detallados en anexo 1. Son 26 ítems, creo recordar. Tenéis que tener como mínimo la mitad, 12 o 12 al menos de los ítems favorables para que el informe sea positivo. Y también se habla con carácter general de que se les dará formación. Yo nunca he visto que se les dé formación a los tutores, pero bueno, está previsto. Y también tienen un reconocimiento a efectos de sexenios, de concursos de traslados y otros procedimientos, pues haber realizado este tipo de funciones. Junto a la designación de los tutores, también hay que hacerlos antes del 31 de octubre. Lo siguiente que tenemos que hacer, en la siguiente diapositiva lo comentamos, es la información de la dirección de los centros. Esto supone, o este tipo, las funciones que la dirección de los centros tienen que hacer también consiste en asesorar e informar a las personas funcionarias en práctica sobre determinados aspectos relacionados con la organización y funcionamiento del centro, con el proyecto educativo, con una serie de puntos que se contemplan en la propia resolución. Vendría a ser como una especie, lo que tienen que hacer las direcciones de los centros, como un plan de acogida para, bueno, comentaros cómo funciona el centro, el sistema educativo, el contexto del sistema educativo en el que os encontráis, y tienen que realizar una reunión con vosotros y vosotras, con los tutores también, y la inspección también tendrá que intervenir, más adelante también se dice, antes del 31 de octubre. Tienen que realizar esa reunión, la dirección os tiene que realizar esa reunión y comentar, bueno, esos aspectos que la regulación de las prácticas les impone. Realizan un informe también, un cuestionario de evaluación también como los tutores, la dirección del centro, que es el segundo informe que habrá que presentar para la evaluación. Está detallado en el anexo 2, el conjunto de ítems que tenéis que superar, positivo, no positivo, y una escala de valoración. Y mientras que el informe de los tutores se entrega por Ovidoc, igual que el informe de las prácticas que tenéis que hacer los funcionarios en prácticas, los tutores lo entregan o entregarán o presentarán ese informe a la comisión de evaluación a través de la aplicación informática de Ovidoc. La cuarta intervención o el cuarto punto de las fases del proceso de prácticas es la posible intervención que tenga la inspección educativa, no ya en la comisión de selección o en la comisión de evaluación, como hemos comentado antes, sino si es necesario que intervenga porque haya problemas relacionados con las prácticas, haya problemas relacionados con el funcionario en prácticas, sean los informes del tutor y de la dirección discordantes, uno sea favorable y otro no, o cuando hay algunas quejas de los padres o de la comunidad educativa o de el propio centro, pues bueno, pues interviene, elabora también un informe y sirve un poco como informe para desempatar el resultado que finalmente se haga. Con carácter general, y como veremos a continuación, el informe de la inspección educativa o la intervención de la inspección educativa en este proceso es subsidiario, es para informar y asesorar, pero no tendría una intervención directa sobre las prácticas. También se habla que tienen que hacer una reunión con funcionarios y funcionarias en prácticas para informaros, bueno, de qué características tiene este procedimiento, etc. Si pasamos a la siguiente, lo más importante viene a continuación. Esto sí que es importante que lo tengáis en cuenta porque son las actividades que vosotros y vosotras tenéis que realizar en la fase de prácticas. En principio se habla de unas actividades de inserción en el centro educativo, que os hablo, bueno, pues de esa participación en ese programa de acogida
en esa participación en la comunidad educativa, en el desarrollo de vuestro trabajo diario durante el año de prácticas, esa serie de actividades de inserción. Luego concreta también que tenéis que desarrollar unas actividades de formación, detalla ahí 2 actividades básicamente, que son una acción formativa de un curso semipresencial, que la primera... No, espera. ¿Cierro? Sí. ¿Pero entro? No. Madre mía. Perdonad, ahora sigo con el tema. Decía que teníais que hacer una acción formativa de la modalidad curso semipresencial. La primera y la última sesión la tendréis de manera presencial y las otras son telemáticas, son online. 30 horas, temática propia, específica de las prácticas, de la organización y funcionamiento de los centros, de la planificación, de las programaciones didácticas, de aspectos relacionados con la organización y funcionamiento de los centros educativos. Lo organiza y coordina el Servicio de Formación del Profesorado. Habrá dos ediciones, una ordinaria y otra extraordinaria, por si hay alguien que se queda descolgado o que no puede hacer o no puede participar en la edición ordinaria. Te inscribirán de oficio en el CEFIRE que corresponda al centro en el que estés trabajando o al que esté adscrito el centro en el que estés trabajando, pero bueno, también existe la posibilidad de pedir o solicitar el cambio de CEFIRE para realizarlo en otro CEFIRE diferente. Yo creo que no siendo semipresencial, salvo que sea insalvable la primera y la última sesión presencial, que tengas que a intervenir o tengas que ir al CEFIRE, va a ser indiferente realizarlo en un sitio o en otro. Esta formación, como pongo ahí también, no es certificable. Eso quiere decir que, bueno, que no te figurará en tu cuenta de formación, no servirá para sexenios. Es una novedad. Antes, a mí por lo menos la que hice en su momento sí que me sirvió para luego como formación para sexenios, pero aquí específicamente te dice que no es una formación certificable, que solo sirve para las prácticas, que forma parte del proceso selectivo y que no tiene otro destino y otra utilidad. Por eso os he puesto ahí que no es certificable. Y solamente sirve para el caso de alguien que tenga que repetir las prácticas, que hubiera hecho en su momento la formación, pero no tenga bastantes servicios o por lo que sea, tenga que repetir las prácticas, pues ya tiene esa formación hecha, le sirve. La segunda acción formativa que tenéis que hacer es ese módulo de prevención de riesgos laborales, que viene a ser como una forma de una información como a todo trabajador cuando accede a una empresa, esa formación en prevención de riesgos laborales. Es un módulo de 15 horas de formación, sencillo, básico, es online. También se organiza y te inscriben de oficio el servicio de formación del profesorado y de momento, pues bueno, esas 2 acciones formativas habrá que certificarlas, formarán parte de vuestro expediente junto con todas las certificaciones, con todos los informes que haya que emitir para realizar la evaluación, vuestra evaluación de las prácticas. Un tercer elemento, este sí que es importante que lo trabajéis un poquito, es la elaboración de un informe de autoevaluación en el que se reflejarán el trabajo realizado durante el periodo de prácticas, las dificultades que se hayan encontrado y los apoyos recibidos. Este informe será entregado a la comisión de calificación al acabar la fase de prácticas, de acuerdo con el modelo que se inserta en el anexo 4 de la resolución, y se entregará con unas fechas que veremos luego a través de OVIDoc. Para realizar el informe, yo cuando lo hice en su momento, pues no estaba normalizado, no tenía unos ítems, no había un anexo para realizarlo, sino que únicamente se comentaban nos comentaban que reflejaran el trabajo realizado durante el periodo de prácticas, las dificultades que se hayan encontrado y los apoyos recibidos. Y entonces tú ahí, con base a eso, pues construías tu memoria o tu informe conforme pues lo que considerabas más oportuno. Normalmente viene a ser útil
en las reuniones que tengáis con la inspección, sobre todo, en esas reuniones que vais a tener, seguir las indicaciones que os digan de la inspección educativa o que preguntéis qué características debe de tener, porque en principio, cumplimentando el modelo de informe y los ítems que tenéis ahí, será más que suficiente. Hay un apartado de observaciones, hay un apartado que podéis añadir esas dificultades encontradas, los apoyos recibidos durante la fase de prácticas que podréis añadir, en su caso, al informe de autoevaluación o simplemente con realizar el seguimiento de ese informe de autoevaluación y cumplimentarlo, yo creo que será más que suficiente. Y hay un elemento también que no está incluido en los informes y en las actividades a realizar, sino que se encuentran luego más adelante en la resolución, es que también tenéis que o debéis someteros a un examen de vigilancia de la salud que hace el INVASAT, el Servicio de Prevención de la Consellería de Educación que tenemos asignado, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es decir, todos los trabajadores al entrar en una empresa tienen que realizar este tipo de reconocimiento específico sobre la prevención de riesgos laborales necesaria en su puesto de trabajo. Y bueno, y ese examen de vigilancia de la salud, ese informe médico laboral, pues también se valora como con un apto o no apto, lo realiza el INVASAT y tiene que estar hecho antes del 30 de junio. Esto está un poco desvinculado del resto de fechas que veremos ahora sobre cuándo hay que hacer los distintos informes y cuándo finaliza el procedimiento de las prácticas y demás. Este va un poquito a su ritmo y bueno, antes del 30 de junio hay que hacerlo y os llegará una citación de oficio por parte del INVASAT, de los gabinetes, antiguos gabinetes de seguridad e higiene en el trabajo, que ahora hay provinciales, os llegará la comunicación de cuándo tenéis que realizar esas pruebas en el INVASAT o ese informe o someteros a ese informe de vigilancia de la salud. Seguimos adelante. El punto siguiente o la siguiente diapositiva, lo que comentamos es evaluación de la fase de prácticas, cómo se evalúan las prácticas, qué va a hacer la comisión de evaluación y qué documentos son los que se necesitan. Ya hemos dicho que la comisión de calificación o las comisiones estas provinciales son las que van a evaluar las prácticas, lo van a hacer teniendo en cuenta, bueno, que habéis hecho las actividades formativas, que habéis entregado y presentado el informe de autoevaluación del anexo 4, contestando positivo o no positivo y con las observaciones que consideréis oportunas, como hemos comentado. Y luego también teniendo en cuenta el resultado de los informes emitidos tanto por la dirección del centro como por la persona tutora. Y en su caso, como os decía, si hay discrepancia entre estos dos informes, pues por la inspección educativa. Y ahí también habla de varios ítems, tienes que tener una mayoría de ítems para que salga positivo, y etcétera. Es sencillo el análisis de los anexos y no creo que tengan ninguna dificultad. Ya os digo que la evaluación en este caso no es con una nota, es un apto o no apto, y los no aptos, como ponemos a continuación, deben estar motivados, se comunican directamente y de forma individual a la Dirección General de Personal Docente a los efectos oportunos, ya los veremos después. Nosotros hemos pedido que si no sois aptos también haya una comunicación personal al propio interesado, porque si no tenemos alguna experiencia del curso pasado de la última vez en el que había un compañero que no se le informó y prácticamente se enteró de que no había aprobado las prácticas cuando ya estaba en un destino y bueno, una situación un poco rocambolesca por no haberle comunicado o informado de que efectivamente no había superado las prácticas, no le servía el destino que le habían dado en el concurso de traslados y tenía una adjudicación provisional en un destino a 60 o 70 kilómetros de donde él esperaba trabajar al curso siguiente.
Por tanto, hemos pedido que se rectifique eso y que haya una notificación o una comunicación individualizada y motivada al propio interesado y algún mecanismo de reclamación y de recurso para el caso de que se declare no apto a la persona que ha hecho las prácticas. En todo caso, como ponemos ahí, no son aptos o no serán declarados aptos quien no haya realizado las actividades formativas o el informe, las actividades formativas que hemos comentado antes, o el informe de autoevaluación, tenga 2 informes negativos, no positivos, es decir, el de la dirección y el de la persona tutora, o si hay uno positivo y uno negativo, el tercer informe de lo que emita la inspección educativa. Y también no se le declarará apto, no supera la fase de prácticas, aquellos que tengan el informe de aptitud médico-laboral no apto o negativo que realiza el INVASAT, si no superamos tampoco ese informe médico-laboral, que con carácter general no tiene por qué ocurrir ninguna cosa extraña, pues no superaríamos las prácticas. En ese caso son los 3 aspectos más importantes a tomar en consideración. Seguimos. La última, de lo último de la fase de prácticas es la duración y el calendario, eso es muy importante. Al preparar las diapositivas lo había puesto al principio, pero como estamos siguiendo la relación del contenido de la resolución, pues aparece al final y lo remarcaremos ahora al final. Y es un tema importante que tenéis que tener en cuenta. Lo primero que planteamos ahí es que, según la base 12 de la orden de la convocatoria de oposiciones, la fase de prácticas, como hemos dicho, dura un curso académico, aunque aquí hay que precisar y matizar los términos. La prestación mínima o los servicios mínimos que tenemos que prestar en determinadas circunstancias que veremos a continuación son de un trimestre, como mínimo un trimestre durante ese curso académico, o una duración máxima de 6 meses en ese curso académico con carácter general. Teniendo todo eso a efectos de evaluación. Para ser evaluado tienes que tener como mínimo, dentro de ese curso académico de las prácticas, haber realizado docencia directa durante un mínimo de un trimestre o máximo de 6 meses de servicios, a efectos de evaluación. Ahora explicaremos el mínimo y el máximo. Con carácter general, todo el mundo, salvo algunas circunstancias específicas, tiene que tener prestados esos 6 meses de servicio para que pueda ser evaluado. Por ello, con carácter general, si hemos empezado a 1 de septiembre, con carácter general hemos empezado el curso y las prácticas, pues a 31 de marzo de 2022 se darán por finalizadas las prácticas. En ese momento, en principio, con carácter general, el 99% o el 90% de vosotros y vosotras habréis finalizado las prácticas y será el momento de ir preparando los informes para ir presentando. Lógicamente, hemos tenido o deberemos haber tenido un periodo de 6 meses de servicios, como estábamos comentando, durante el curso escolar. Si no tenemos ese periodo mínimo, ese periodo máximo de ese mínimo de 6 meses de servicios, pues se puede prolongar el tiempo que necesitemos hasta el 31 de julio de 2022. Si en esa fecha no cumplimos con ese periodo de 6 meses y no tenemos causa que nos justifique el que el periodo, como veremos después, que tengamos que hacer sea de 3 meses mínimo de servicios, pues podemos continuar realizando las prácticas hasta el 31 de julio de 2022. Eso es importante que lo hagáis, que lo solicitéis y que lo pidáis antes del 31 de marzo, si veis que no vais a poder cumplir con los mínimos que os exigen, porque habéis estado de baja por alguna otra circunstancia, y que se os tenga en cuenta por la comisión de evaluación, las comisiones de evaluación.
También se puede pedir el aplazamiento de las prácticas, eso también es un tema que no hemos comentado, pero lo aprovechamos la ocasión y lo comentamos ahora. El aplazamiento que lo habéis podido pedir desde ya, lo podéis pedir desde ya porque no las vais a hacer este año, sino que las hacéis el año que viene, en el curso próximo, teniendo en cuenta que solo podéis pedir ese aplazamiento por una sola vez. Si no los podéis realizar en esta segunda vez, perderéis todos los derechos que os conlleva el haber aprobado la oposición, y también ese aplazamiento pues, se puede pedir si surgen circunstancias sobrevenidas pues, antes del 30 de abril de este año. En situaciones como veis al final, en el caso de personal funcionario, de funcionarias y funcionarios en prácticas que se encuentren de permiso por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, riesgo de embarazo o por accidente laboral, se encuentren en una de esas situaciones, el periodo mínimo de prácticas que tienen que garantizar, que hacer, o los servicios mínimos que tienen que acreditar son 3 meses de docencia directa, con el alumnado dentro del curso escolar en el destino que será adjudicado. Por tanto, ese mínimo en esas situaciones tenerlo también en cuenta, que quede claro en el momento de la evaluación que tenéis los servicios prestados, es decir, a 31 de marzo que tenéis cubiertos esos periodos, con la finalidad de, si es necesario, pedir esa ampliación o, en todo caso, el aplazamiento de las prácticas. Pero con carácter general yo creo que la mayoría no vais a tener ese problema, y si hay algún problema de fechas y de servicios, contactar con nosotros y lo solucionaríamos con las comisiones de selección y con la Dirección General de Personal Docente. Ese es el tema. A continuación tenéis las fechas. Si pasas de diapositiva, tenéis las fechas que tenéis que tener en cuenta, que sirven de síntesis o de resumen a lo que hemos comentado hasta ahora. Los tutores se designan hasta el 31 de octubre, en principio la fecha prevista en el borrador. Ya veremos cuando sale la resolución, porque si sale el 30 de octubre, pues habrá que posponerlo a noviembre, pero vamos, yo creo que esta semana saldrá la resolución. Hasta el 31 de octubre se designa por la dirección de los centros las personas tutoras. El informe que estamos hablando y la finalización, la finalización de las prácticas ya hemos visto 31 de marzo, y la presentación del informe final por parte de la persona candidata, es decir, por vosotros y vosotras. Ese informe tenéis del 1 al 15 de abril de 2022. La evaluación de las personas funcionarias en prácticas por el tutor o tutora, es decir, el informe que tienen que emitir tanto los tutores como la dirección de los centros también en ese plazo, del 1 al 15 de abril lo tienen que remitir, unos por OBIDOC, los otros por óbice lo tienen que emitir, y de la misma manera, si hubiera que utilizar el expediente de la inspección, también habría que incluirlo en esta fase, pero hay más flexibilidad. Lo que pone a continuación por la inspección educativa, esa evaluación, hace referencia a ese informe en el que, como es con carácter subsidiario y después de ver los informes de los tutores y de la dirección del centro y ver cualquier otra intervención que haya podido tener la inspección, pues le dan un margen mayor. En lugar de terminar a 15 de abril, pues ahí tenéis hasta el 30 de abril para presentarlo. Y la comisión de evaluadora, en principio, tiene como fecha ordinaria de finalización y de presentación del expediente electrónico y de la evaluación que ha hecho de vuestra, para remitir ese expediente electrónico de cada uno de vosotros y vosotras hasta el 20 de mayo con carácter general. Eso no significa que, si es necesario, puedan incorporarse o esas comisiones estén constituidas y manden sus informes hasta el 31 de julio, como hemos visto. Ahí tenéis eso que pone: de acuerdo con lo previsto en el punto 10º y 11º de la resolución, el cumplimiento de estos plazos estará condicionado a lo que os digo, a la ampliación o prórroga de la fase de prácticas, como hemos visto. Y bien, eso básicamente es el tema, ya hemos contado todo ese procedimiento. El momento final es la aprobación de ese expediente del procedimiento selectivo que tiene que hacer
la Dirección General de Personal Docente y nombramiento de funcionarios y nombrar los funcionarios en prácticas. Hay en prácticas funcionarios de carreras. Y eso, bueno, lo que dice la resolución es, en principio, pues si todo funciona correctamente y los plazos se van cumpliendo, en principio, tradicionalmente, los expedientes de prácticas de los funcionarios en prácticas en agosto-septiembre del curso de 2022 en este caso, debería estar finalizado y cerrado ese expediente, publicado en el diario oficial sobre esas fechas. Los últimos años se ha retrasado y demorado más de septiembre, ha aparecido en octubre, noviembre, y bueno, y con la pandemia pues ha habido una disfunción de fechas. Eso por una parte, ahí tendremos que comprobar que aparecéis tal y como aparecéis en la resolución del nombramiento de funcionarios en prácticas con el periodo, con la práctica superada, y que bueno, en esa comunicación, en ese cierre de expediente, la Dirección General de Personal Docente pues eleva o propone al Ministerio de Educación y Formación Profesional vuestro nombramiento como funcionarios y funcionarias de carrera, con efectos desde el día del comienzo del curso escolar siguiente al que sean declaradas aptas en la fase de prácticas. Es decir, a vuestros efectos, vuestro nombramiento como funcionaria y funcionarios de carrera pues sería 1 de septiembre de 2022, y la fecha de publicación de esa resolución pues en el BOE. También esto ha sufrido en los últimos años demora, porque si se retrasan, si desde la comunidad se retrasan en mandar el expediente a Madrid, pues también se retrasa su publicación en el BOE, pero las fechas tradicionales eran enero, febrero, marzo, en el caso vuestro de 2023. Pero ojo, la fecha de efectos es desde 1 de septiembre de 2022. Estos son los aspectos generales sobre la resolución de la fase de práctica, los momentos que tenéis que tener más en cuenta y un poco un recorrido sobre la resolución. Nosotros desde el sindicato desearos que tengáis suerte en el desarrollo del proceso de prácticas, que podáis contar con nosotros, con nuestro asesoramiento y con la ayuda del sindicato para resolver todas las dudas y todas las dificultades que tengáis en este procedimiento de prácticas. Y os reservo, antes de finalizar, pues una sorpresa final. Y la sorpresa final que os reservo es que, bueno, pues pasamos a la siguiente diapositiva, y es que a partir de ya no tenemos que esperar a las fechas que estábamos hablando últimamente, deberéis participar en el concurso de traslados. La mesa sectorial de mañana trataremos las convocatorias de concurso de traslados de maestros, secundaria y otros cuerpos y de la inspección, y en esas resoluciones y en ese concurso de traslados, cuando se publique, que será para primeros de noviembre, mediados de noviembre, tendréis que participar. Vuestra participación, como ponemos ahí, yo os he extractado de la resolución que veremos mañana los aspectos más importantes. Vuestra participación en ese concurso es obligatoria. El concurso que se va a convocar es concurso autonómico, es decir, no participan personas o funcionarios y funcionarias de otras comunidades autónomas, sino solo de la Comunidad Valenciana. Es cerrado, es solamente para este concurso. Perdonad un momento. Vale, ya vuelvo. A ver si me puedo concentrar un poquito mejor. La participación, como decía, en principio es voluntaria, hay voluntaria obligatoria. En segundo lugar, tendréis que participar o deberéis participar los que durante este curso escolar estáis haciendo las prácticas. En tercer lugar, recordar también que tenéis que obtener vuestro primer destino definitivo, porque así lo dice el reglamento que regula los concursos de traslados. Tenéis que obtener vuestro primer destino definitivo en la Comunidad Valenciana, porque habéis aprobado la oposición aquí, y vuestro primer destino y mantenerlo durante 2 cursos es en la Comunidad Valenciana, por eso os obligan a participar en este concurso de traslados.
en este concurso de traslados, si no participarais o no tuvierais vacantes suficientes para que se os pudiera adjudicar la plaza que vosotros habéis pedido o que habéis pedido en ese concurso de traslados, pues tendréis pues os puede adjudicar de oficio un destino definitivo correspondiente a la especialidad por la que estáis participando, es decir, la especialidad por la que habéis aprobado la oposición. Seguimos adelante. En la siguiente diapositiva vemos otros aspectos también que tenéis que tomar en consideración. Los profesores y profesoras en prácticas participáis sin puntuación, es decir, sin baremo. Participáis con el orden de adjudicación o para la adjudicación de destinos se seguirá el orden del procedimiento selectivo, es decir, el orden con el que salisteis publicados en la lista de puntuaciones del proceso del concurso oposición. Y en el supuesto de que no obtengáis un destino definitivo, quedaréis en situación de destino provisional, como un destino provisional por la especialidad por la que habéis optado, y el año siguiente, pues bueno, volveríais a tener que participar como funcionarios ya provisionales y funcionarios ya de carrera y provisionales en el concurso de traslados y con baremo y con puntuación, pero esa situación de destino provisional sería la que obtendríais en el caso con las adjudicaciones como las de este año, no ya como funcionarios en práctica, sino ya funcionarios de carrera con un destino provisional. A partir de ahora, si no os adjudican un destino en este primer concurso que debéis participar. Y finalmente, muy importante también, porque esos son uno de los efectos que decía antes de no superar la fase de prácticas, y que también hemos pedido por eso hemos pedido que se comuniquen, porque no vayamos a tener estos problemas. Si os adjudican un destino, ese destino está condicionado a que finalmente superéis fase de prácticas, os declaren personas como aptos, superéis el examen de vigilancia de la salud y se os nombre funcionarios y funcionarias de carrera. Si no fuera así, pues perdéis el destino que se os puedan haber adjudicado, tendríais que volver a hacer las prácticas, etcétera, con el efecto ese que hemos comentado antes. En fin, y hasta aquí la exposición que queríamos hacer. Os deseamos también mucha suerte en el concurso de traslados. Os informaremos también, haremos una convocatoria o haremos una asamblea también de la convocatoria del concurso de traslados, y también que sepáis que para el concurso de traslados pues podréis contar con nuestro asesoramiento. Y ahora dejo abierta, terminada la exposición. Bueno, yo creo que hemos cumplido los tiempos, y si hay dudas o cuestiones que resolver o plantear o queréis tomar la palabra, pues es el momento. Ahora Maika nos organiza un poco las preguntas y demás. Pues Hola, bona vesprada. De Hola. moment no tenim cap qüestió en el xat. Si algú vol exposar-ho, pot alçar la maneta aquesta que teniu en la pantalla o escriure per el xat. Està molt clar. Tener destino definitivo o nos pueden dar provisional. Es según la que elijamos, porque hay gente que se le dan definitivas y a otras no. Vamos a ver, de forma provisional no te va en el concurso de traslados, si es a lo que te estás refiriendo, Jordi, no, un destino provisional no te van a dar en el concurso de traslados. El destino provisional lo vas a obtener como has obtenido el destino para realizar tus prácticas. En el concurso de traslados o te dan un destino definitivo
o no te dan un destino definitivo. Y ese destino definitivo vendrá en función de las vacantes que saquen a este concurso de traslados, más o menos para primeros de año tendremos conocimiento de cuáles son, en función de las vacantes que saquen para el concurso de traslados, y también estará en función de la especialidad que tú tengas o de las que puedas presentar, o bueno, en este caso participáis solamente con una especialidad que es por la que habéis obtenido la oposición. Entonces puedes obtener un destino definitivo de manera voluntaria de los que tú puedas solicitar de tus especialidades, o si hay vacantes y no se solicitan y no se piden, pues se os pueden adjudicar de oficio. Tendrán que ver con, lógicamente, puestos y plazas que salgan de vuestra especialidad en el concurso de traslados. Lo del destino provisional quizás lo he mezclado todo, pero el destino provisional viene como resultas o a consecuencia de no obtener un destino definitivo en el concurso de traslados, y lógicamente no tengo destino definitivo, paso a la situación de provisionalidad, y para el curso que viene pues participaría, como habéis participado este año, en las adjudicaciones de inicio de curso para obtener un destino provisional por un curso. Y todo ello con independencia de que, bueno, podáis pedir comisión de servicios si reunir las circunstancias o causas que la justifican, siempre que obtengáis un destino definitivo. Pero bueno, eso es un tema que complica un poco la cuestión. Pero en el concurso de traslados se obtiene un destino definitivo. Y Laura, preguntas. A ver, ¿cuándo y cómo sabremos qué hay que hacer para apuntarse en las actividades de formación? Pregunta Laura. Vamos a ver, eso de oficio, el Servicio de Formación del Profesorado convocará esos cursos para funcionarios en prácticas y os escribirá de oficio y os lo comunicará a vuestro correo de GVA, al correo corporativo, y a través del centro conoceréis también las prácticas o en qué momento tenéis que hacer esas prácticas. En ese momento, cuando tengáis ese conocimiento o esa inscripción de oficio, cuando podréis solicitar el cambio de Cefire. Y ya os digo, habrá 2 ediciones. Normalmente, yo recuerdo cuando empezaba este tema, cuando yo me examiné, pues me tuve que buscar la vida de la formación que tenía que realizar. Yo hice un grupo de trabajo que servía como actividad formativa entonces, y me tuve que buscar un poco la vida porque no encontré curso específico para realizar. Ahora está mejor organizado. Ahora hay un plan de formación. El Servicio de Formación del Profesorado convocará los cursos de formación para el profesorado en prácticas y os ascribirá a los distintos CEFIRES territoriales y específicos que hay para que realicéis ese curso online con una actividad, como estamos diciendo, presencial, una primera actividad presencial y una última actividad también presencial, ¿no? Con una sesión presencial al principio y otra al final. Es conveniente que cuando tengáis esas reuniones de coordinación o de información, tanto con los centros como con la inspección, que os tiene que convocar, estas cuestiones o todas aquellas que en ese momento se os planteen, pues las preguntéis. Pero vamos, normalmente no existe dificultad, ni para hacer el curso de prevención, que también te avisan por otra vía y te lo comunican, ni para tener la actividad formativa de la modalidad del curso semipresencial. Lo que podéis hacer en todo caso es, teniendo en cuenta las fechas de referencia, pues antes de que finalicen los plazos que estamos viendo, de evaluación, de informes, etcétera, todo ese tema tiene que estar claro, o si no justificado, porque el tema se retrasa y es una cuestión que habrá que en ese momento resolver, o antes de que llegara a esos momentos, tener claras y resueltas para concretarlo y saberlo. Si tenéis alguna cuestión, estamos hablando de finales de marzo, cuando tiene que estar el tema claro. Si a primeros de año no hay, febrero incluso, no tenéis comunicación sobre el tema de la formación y demás, pues poneros en contacto con nosotros y lo miraríamos en la consellería y a ver qué pasa con el tema de la formación.
Següent pregunta. Els funcionaris i funcionàries de pràctiques van a cobrar els triennis de sexennis? Vamos a ver, ese es un tema que ya lo comentamos en la reunión anterior. Es un tema que lo hemos planteado en varias mesas sectoriales. La respuesta es que todavía no lo tienen claro cómo lo van a hacer. Hay un acuerdo ratificado por el Consejo, es decir, ya está presupuestado. Ese acuerdo tiene que permitir pagar una compensación a los funcionarios que estuvieron haciendo las prácticas a principios de 2020, de 2020 a enero de 2020 a de agosto de 2020, los dos últimos trimestres hicieron las prácticas los compañeros y compañeras de la anterior convocatoria. Eso parece claro que esa compensación que se va a pagar de esos meses única y exclusivamente. Se nos dice también que como cumplimiento de ese acuerdo y a partir de la dotación y estar presupuestados ese acuerdo, su aplicación a las siguientes personas que están en prácticas, que seríais vosotros, se iba a aplicar. La realidad es que en la nómina de septiembre no ha aparecido ni una nómina complicada porque es de inicio de curso y tiene muchas modificaciones. No ha aparecido ese pago de trienios y sexenios. Dicen que se van a pagar, pero bueno, ahí tenéis la vía abierta. Yo recomendaría, una acción que se puede hacer ya, es preparar un escrito de solicitud a tu dirección territorial, que es de la que dependes y de la que te está pagando tu sueldo, en la que se haga una petición de que como consecuencia de tu cambio de situación y teniendo en cuenta que con anterioridad hasta julio de 2021 estabas cobrando determinados trienios y sexenios y ahora en virtud de tu nombramiento como funcionario o funcionaria en prácticas dejas de cobrarlos o no los estás cobrando, pues optar por esas retribuciones que tenías como profesor o profesora interina y que las reclamas a tu dirección territorial desde ya. Con independencia de eso generará la base para si finalmente no se pagan, no se ejecuta ese acuerdo o no se contempla en ese acuerdo lo que se nos está diciendo que se va a aplicar, tener la base para poderlo reclamar luego judicialmente si interesa, igual que han hecho los compañeros y compañeras de la convocatoria anterior. Esa es la respuesta que te puedo dar ahora mismo. Esa es la respuesta indefinida y no clara que hay en este momento. Pero no sabemos otro tema, pese a haberlo, como estamos comentando, preguntado ya en 2 o 3 sectoriales. Se nos dice que la nómina de septiembre tiene muchas dificultades y muchos problemas con la incorporación de todo el profesorado que viene nuevo o se incorpora al sistema educativo y con las dificultades que habéis visto y habéis padecido muchos de vosotros y vosotras con esa nómina y por tanto pues que no se podía hacer frente a esos pagos. Ya veremos si realmente después se incluyen o se amplían. Nos han dicho que sí, pero vamos, su palabra frente a los hechos es lo único que tenemos. Siguiente pregunta. En el concurso de traslados, ¿es mejor pedir muchos destinos aunque sea lejos o mejor quedarse sin destino? Pregunta Carmen. Bueno, yo me centraría en el concurso de traslados como en las adjudicaciones ordinarias que hacéis. Pues yo me centro en aquello que realmente me interese. Si me da igual irme a Torrevieja que a Vinaroz, pues no hace falta que lo ponga. Puedo yo organizar mi destierro, ¿no? La espiral de mi destierro. Ir poniendo, no, primero Vinaroz y luego Torrevieja, o al revés. Primero Torrevieja y luego Vinaroz. Vamos a ver, esa fórmula o esa manera, si son peticiones voluntarias, yo pondría realmente los centros y localidades, porque no se puede pedir otra cosa, centros y localidades que realmente me interesen, que realmente me gustaría que me dieran. Y luego, pues si no hay,
de oficio, pues que me den lo que toque o que me quede sin destino si no hay bastantes vacantes para que me adjudiquen o resultas. Por tanto, yo haría una petición, puedes hacer hasta 300, yo en su momento hice 300 y me dieron la primera, pero vamos, cada uno según podría. Yo creo que de esas peticiones que hice, 150 o 200 igual sobraban. Pero bueno, cada uno según el contexto, su especialidad, el tipo de centros. No es lo mismo pedir para colegios que para institutos. En el caso nuestro, la cosa está más controlada. Son 300 centros de secundaria y no es lo mismo pedir de especialidades comunes como matemáticas, como lengua, como inglés, que tienen van a tener más movilidad que especialidades de formación profesional, que hay 3 centros en toda la comunidad o 5 centros en toda la comunidad o de régimen especial. Todo eso tenerlo en cuenta y sobre eso valorarlo. Lógicamente, si yo en mi especialidad soy de formación profesional o soy de enseñanzas de régimen especial y hay 5 centros en toda la comunidad, pues pido los 5 centros, lógicamente. Pero vamos, eso según vosotros veáis y según el contexto de cada uno. No se puede dar ahí un consejo general. A ver, Marta pregunta, a veure, més que res per les dates, val? Diu, no deurien publicar les vacances abans, perquè ha vist les dates i diu, el concurs de trasllat serà en novembre del 2021 i les vacances a inici del 22. Són correctes les dates? No es deurien publicar les vacances abans? Sí, vamos a ver, el procedimiento o los procedimientos telemáticos y la mejora de esos procedimientos que hemos conseguido en adjudicaciones de difícil cobertura, en adjudicaciones de interinos, incluso en las adjudicaciones de inicio de curso para provisionales y para suprimidos y desplazados, todo eso todavía no está incorporado al procedimiento general del concurso de traslados. Es un procedimiento y unas aplicaciones que se utilizan centralizadas desde el Ministerio. Y el procedimiento, de momento, tal y como está organizado, pues primero solicitas o normalmente primero vas a pedir, bueno, primero salen los listados de participantes, el baremo de puntos, etcétera. Pero después de ese momento, normalmente se suele pedir a ciegas, no hay un procedimiento o no está establecido un procedimiento para solicitar con las vacantes delante, y luego en mitad de ese proceso, entre la resolución provisional y la resolución definitiva de las adjudicaciones del concurso, pues suelen salir las vacantes provisionales y vacantes definitivas con las que van a hacer el concurso, que no son las únicas plazas que van a entrar en el bombo o que van a entrar en el concurso de traslados, porque también aquellas personas que se muevan de su puesto de trabajo dejan una plaza que se llama resultas y que también entran en el concurso de traslados. En definitiva, sí te he dicho bien las fechas. Primero harás tú la solicitud de participación y seguramente pedirás antes o harás la petición de centros y localidades antes de conocer las vacantes del concurso de traslados. Como muy pronto, el número de vacantes provisionales y las que quieren publicar las empezaremos a conocer en la Consellería a partir de febrero y se publicarán en febrero, marzo, en esas fechas, un listado provisional de las vacantes que van a utilizar en el concurso de traslados. Pero haceros a la idea de que la participación, por eso decía que pidáis aquello que realmente os interese, haceros a la idea de participar solicitando localidades y centros que realmente os interesen, os gusten y que conozcáis, que trabajaréis a gusto, bueno, pues venga bien en un radio de kilómetros, por proximidad, que os permita la conciliación personal y familiar, etcétera, etcétera. ¿Hay más preguntas o cuestiones? ¿Sabéis si se cobra jefe de departamento el año de prácticas y la tutoría? Vamos a ver, las tutorías con carácter general no se cobran.
Las tutorías es una reivindicación que desde la LOE, que se estableció con carácter general que se iba a pagar la tutoría y a reconocer la tutoría, entre otras funciones de coordinación y otras funciones docentes, con 60 euros. Aquí no la hemos visto nunca. Las tutorías no se cobran y, bueno, en otras comunidades autónomas sí que tienen algún reconocimiento, pero en esta comunidad no tenemos el reconocimiento de las tutorías. Y las jefaturas de departamento, pues ahí hay un conflicto de interpretación, porque claro, se está diciendo que los funcionarios y funcionarias en prácticas que tienen que estar subordinados o tienen que estar supervisados por otro tipo de funcionarios, de tutores, por las direcciones, por la inspección, pues y forman parte en las prácticas del proceso selectivo, pues las tutorías, no sé, hay las tutorías, las jefaturas de departamento no parece ser el puesto más oportuno que tenga que desarrollar y ocupar un funcionario en prácticas. Y con carácter general, las intervenciones de Hacienda de las distintas direcciones territoriales le están denegando ese reconocimiento. Pero lógicamente, si en algún caso excepcional tiene que realizarse esa función y esa función la asume funcionario o funcionaria en prácticas porque no hay otra posibilidad organizativamente de hacerlo, lógicamente debería de cobrarlo. Ese proceso estamos en negociación con la Dirección General para que se regularice y normalice, pero de momento las que yo conozco se han cobrado o están reconocidas tras una sentencia judicial. O sea que de momento hay dificultades para que los funcionarios y funcionarias en prácticas puedan asumir o se les vaya a pagar las jefaturas de departamento que realicen durante las prácticas. ¿Alguna cuestión más? En el chat ya no tenemos ninguna. Si hay alguna intervención, parece que en el chat veo yo dos aquí marcadas, pero me parece que serán las que... Si tenéis alguna cuestión puntual que plantear o algún tema que poner encima de la mesa, pues es la ocasión. De todas maneras, cualquier consulta individualizada, personalizada que necesitéis, cualquier asesoramiento o seguimiento de las prácticas, pues podéis contar con el sindicato y también podéis contar que en breve, cuando esté claro y se publique y empiece el concurso de traslados, pues una asamblea relacionada con el concurso de traslados, que es similar al de otros años, también haremos. En principio, lo que ahora os interesa del concurso es esa participación forzosa que vais a tener. Esa participación forzosa que vais a tener y que, bueno, que participáis con el listado con el orden para las adjudicaciones de plazas, con el orden de la oposición. Y bueno, los aspectos que hemos comentado, no los voy a repetir. Aquellas dudas que tengáis sobre lo que hemos intentado explicar, pues abiertos a resolveros esas dudas que necesitéis. En el chat estic posant la informació nostra relativa a la web, al Twitter, bueno, als SSOC en general. Si algú vol tindre accés directe, ho teniu ahí. Si no tenéis ninguna cuestión que plantear y queréis que cerremos la asamblea aquí en este momento, la podemos cerrar. Como han comentado los compañeros y compañeras, se van a grabar o se ha grabado la sesión. Luego haremos los ajustes que toquen en algunos momentos del principio o del final que sea cuestión de ajustar. Y bueno, y que tengáis un buen curso, que desarrolléis correctamente y sin ninguna dificultades excesivas las prácticas. Lo más complicado lo habéis hecho. Y
Y al hilo de la última cuestión que veo que plantea Nuria en el chat, en principio yo, por lo que os he comentado en su momento, con el informe, con desarrollar o contestar al informe, es más que suficiente. En la reunión que tengáis con la inspección, preguntáis, porque suelen dar o siempre han dado unas orientaciones, indicaciones de cómo realizar el informe de la persona que está en prácticas. Yo creo que es suficiente con lo que entregando y ajustándoos al modelo normalizado de informe que hay ahora, porque tenéis ese modelo que contestando a los ítems que tenéis en él es más que suficiente. Hay un apartado de observaciones que al mismo tiempo queráis añadir ese resumen del trabajo realizado, de los apoyos recibidos y de las dificultades encontradas, por ejemplo, que es lo que yo hice en su momento, pues lo podéis hacer. No deja de ser pura retórica y literatura, porque no vas a cuestionar ahí el sistema educativo, pero bueno, lo podrías hacer según los grupos que te haya tocado, bueno, el desarrollo, no tampoco vas a cuestionar y vas a poner verde a tus compañeros y compañeras, ni al tutor, ni a la dirección del centro. Digo, hay que ser políticamente correctos. Por tanto, en ese informe podéis poner las observaciones que queráis y consideréis oportuno. Yo no me calentaría mucho tampoco la cabeza, tal y como está redactado en la resolución, parece que te indica que todo eso está debidamente reflejado en el informe, contestando a los ítems que allí te pone y alguna observación que quieras hacer. Y si no haces ninguna observación, es perfectamente correcto hacerlo y entregarlo tal cual. Y veo una mano de Eva Furs. ¿Es tu momento o ha sido un error? ¿Quieres hacer alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta más, Maika? No, en el chat no hay ninguna. Y tampoco ninguna manita. Pues entonces, como os estaba diciendo, si lo veis oportuno, lo dejamos aquí. Tendremos más ocasiones en encontrarnos con más reuniones de esta naturaleza y de este tipo. También nos abordáis cuando vayamos a los centros educativos, nos abordáis y preguntáis todas aquellas cuestiones o aquellas dificultades que tengáis en ese momento sobre este tema, sobre el concurso y sobre otros temas. Y bueno, como os decía antes, mucha suerte, tanto en el concurso como en la fase de prácticas, y cualquier duda o problema, pues podéis contar con nosotros. Hasta la próxima. Gràcies. Gràcies. Adéu. Gràcies, adéu.